Hola, hoy vamos a hablar de un cuadro de Diego de Velázquez. Velázquez vivió entre 1599 y 1660. El cuadro en cuestión se llama Las hilanderas. Estamos hablando que el cuadro se realizó más o menos entre 1655 y 1657. Para consultar información adicional acerca del cuadro, es importante decir que se encuentra en el acervo del Museo del Prado, en Madrid. Si esos datos ya van quedando más o menos, ahora vamos a ver el cuadro. Hay una luz que está aquí. Estoy tratando como de hacerlo un poco menos invasiva. Ya está. Para que aprecien mejor el sentido del cuadro, ¿no? Ahora sí, vamos a ver. En términos muy generales tenemos dos planos. En este primer plano hay 5 figuras y hay un umbral que cruzando nos va a presentar otras 5 figuras. Las 5 figuras de adelante quizá cumplen papeles pues básicamente de colaboradoras en un taller textil. Me interesa mucho que se ubique sobre todo esa especie de trío que aparece en el centro del cuadro, ¿no? No es solo una apreciación mía, en muchas ocasiones se le menciona dentro de este sentido críptico de los cuadros que esas 3 figuras representan a las parcas o las moiras, que son estas figuras de la mitología que eran también las diosas del destino. Ahora, ¿cómo son las moiras? Para recordarlo, habría 3, ¿no? Entonces tenemos a 3 diosas. Los nombres de esas 3 diosas en griego son Clotis, Láquesis o Laquesis y Atropos. En la mitología, Clotis es quien tiene un uso, una especie de máquina que le permite a partir de una madeja, digamos que sin mucha forma, construir un hilo que es el que va a servir para después seguir hilando y tejiendo. Después, Láquesis es quien construye las madejas. Ustedes ven que en la mano derecha aparece ya una bola bien formada de estambre o de hilo. Y Atropos es básicamente la que está al centro y representa a la figura que va a cortar ese flujo del hilo, simbolizando el fin de la existencia. Es decir, la que construye el hilo, la que construye las madejas de hilo y la que los corta son las 3 moiras. Bien, si pasamos hacia atrás en el cuadro, en el umbral, la sección, digamos, posterior al cuadro, vamos a ver unos detalles que a mí me parece que son bastante importantes. Básicamente se refiere al hecho de que representa una escena mitológica, ¿no? De pronto ahí pareciera como que todo el proceso del cuadro cambia un poco y aunque las figuras de adelante están representando la época en la que Velázquez vivió,
las figuras de atrás están como en una especie como de realidad un poco diferente, porque hay una figura que tiene una armadura y frente a ella hay una chica a la que parece como si estuviera de alguna manera sentenciando, ¿no? Para ello entonces vamos a tratar de echar mano de otro mito, en este caso el mito de Heracne. Ustedes pueden consultar el mito de Heracne en diferentes fuentes. Sería muy bueno que la buscaran para que vieran que hay una literatura bastante amplia al respecto, ¿no? Ahora, Heracne. En las historias, en los mitos, normalmente Heracne es una chica que es capaz de hilar como nadie en el mundo. Y entonces esta chica hace que su fama trascienda las fronteras de su pueblo y desde diferentes lugares hay mucha gente, que es un poco lo que está representado en la escena, va a ser testigo de cómo es que ella trabaja y cómo realiza sus obras. Y en esta historia los dioses son un poco celosos y especialmente la diosa Atenea se acerca un día, primero disfrazada como una anciana y después se manifiesta en su esplendor de diosa, que incluso aquí se alcanza a percibir cómo está el casco, cómo está armada ella como para la batalla. Entonces la reta a un duelo de tejer y descubre entonces que ambas son muy buenas, ¿no? Parte de la historia o del mito que está referido en muchos de los libros es que construyeron, si ustedes se acercan un poco a ver, digamos que la escena desde otro ángulo, verán que atrás hay unos tapices, entonces su competencia consiste en ver, en hacer estos tapices y ver quién puede representar más escenas o más características propias de cada dios, ¿no? Si un dios, por ejemplo, es muy hermoso y tiene el pelo rubio, entonces el plan es que ellos deben elegir el hilo y deben elegir la técnica de tejido especial, pues para que se represente a la divinidad como está, ¿no? Como en su esplendor máximo. Total, mientras hacen su pugna, su lucha, van cada vez complicándose más las cosas y se van haciendo cada vez más complejos todos los tejidos. Y al final, Atenea se levanta y dice, pues yo no estoy de acuerdo con que ella me supere y empieza a rasgar algunos de los tejidos, los desbarata, los despedaza y toma uno de los instrumentos con los que Heracne está hilando y la golpea. Entonces Heracne se ofende mucho, se siente, pues digamos que señalada por la diosa y decide ahorcarse. Atenea entonces toma como cierta conciencia de lo que acaba de pasar y le permite entonces, digamos que preservar su vida, pero a cambio de algo, digamos, un poco cruel, ¿no? Porque le reduce la cabeza y hace que su cuerpo se vuelva muy redondo, pero muy pequeño, y entonces le agrega otra voz, tiene extremidades superiores e inferiores y le agrega el doble, ¿no? Para que tenga 8 extremidades y que su cuerpo sea redondo y su cabeza muy pequeña. Y la condena a convertirse en un ser que se la pasa hilando durante toda su vida. Así es que, de alguna manera, a partir de ese mito se explica un poco la relación que hay entre la historia de Heracne y las arañas. Que si ustedes se dan muy bien cuenta, la etimología o la palabra, pues sí hace referencia a una palabra muy similar, ¿no? Es el significado, pues, del término moderno de araña, basado en el mito de Heracne. En fin, voy a terminar un poco explicando lo que creo que vale la pena identificar. Tenemos un primer acercamiento con la obra, que sería verla colgada en el museo, y entender todos los detalles en el trabajo pictórico que hace Velázquez. Evidentemente el color, la forma, la composición, hace que la figura, en general las figuras son como muy amables y de alguna manera nos sumergen también en la atmósfera del cuadro, ¿no? Un poco como en esta obra, pues muy importante de Velázquez, que se llama Las Meninas, ¿no? Donde también de pronto nos sentimos que estamos dentro del cuadro. Aquí pasa algo muy similar. Sin embargo, creo que la fuerza
más importante del cuadro es ver esos dos planos de esos dos mitos que están de alguna manera dialogando. Por una parte, la explicación metafórica del destino a partir del hilo que se construye y después se corta. Y por otra parte, este destino que también es inexorable y que no puede contradecir la voluntad de los dioses, que enfrenta a una humana con una deidad, y a pesar de que la humana puede expresar o dominar algo que los dioses pues difícilmente van a alcanzar a hacer, finalmente no pueden estar por encima de esas facultades divinas y terminan casi siempre sacrificándose o más bien sufriendo la venganza de los dioses. Y creo que eso es todo. Me gustaría que pusieran en en alguna de los lugares que tenemos para el diálogo con nuestras clases, los comentarios o las dudas que les surjan al respecto. Recuerden entonces Las hilanderas de Velázquez. Ojalá y tengan chance de verlo después. Muchas gracias.